Berenice, Edgar Allan Poe. Parte 1. La desdicha es muy variada. La desgracia cunde multiforme en la tierra, desplegada por el ancho horizonte, como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, a la vez tan distintos y tan íntimamente unidos, desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. Como la belleza ha derivado de un tipo de felicidad, de la alianza y la paz, un símil de dolor. Igual que en la ética, el mal es consecuencia del bien, en realidad de la alegría, nace de la tristeza. O la memoria de la dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías que se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Sirius, no diré mi apellido. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre mansión. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y por último, en la naturaleza muy peculiar de los libros. Hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que ya no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo. Pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos este punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay recuerdos de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes, un recuerdo que no puedo marginar, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, vacilante y como una sombra también, por la imposibilidad de librarme de ella mientras brille la luz de mi razón. En esa mansión nací yo, al despertar de repente de la larga noche de lo que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y de la erudición monásticos. No es extraño que mirarse a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi niñez entre libros y disparara mi juventud en ensueños, pero sí es extraño que pasaran los años y el apogeo de la madurez me encontrara viviendo aún en la mansión de mis antepasados. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones, solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron no en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi cínica y total existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados, pero crecimos de modo distinto. Yo enfermizo, envuelto en tristeza, ella ágil, graciosa, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo, entregado en el cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando, sin preocuparse de la vida, sin pensar en las sombras del camino, ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice, y ante este sonido se conmueven mil tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. Acude vivida su imagen a mí, como en sus primeros días de alegría y de dicha. Oh encantadora y fantástica belleza. Oh sílfide entre los arbustos de Arheim. Oh náyade entre sus fuentes. Y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como el simón, y, mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó, penetrando en su mente, en sus costumbres y en su carácter, y de la forma más sutil y terrible llegó a alterar incluso su identidad. ¡Ay! La fuerza destructora iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o, al menos, ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal, que desencadenó una revolución tan horrible en el ser mortal y físico de mi prima, hay que mencionar como la angustiosa y obstinada una clase de epilepsia
que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, la cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaniaco, de una especie nueva y extraordinaria, que se hacía más fuerte cada hora que pasaba y por fin tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, sí, así tengo que llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no me explique, pero temo, en realidad, que no haya forma posible de transmitir la inteligencia del lector corriente una idea de esta nerviosa intensidad de interés con que en mi caso las facultades de meditación, por no hablar en términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo.